caso, la ciencia ficción, el género ciencia ficción, para quien prefiera, el cine de ciencia ficción, y ya el primer problema que nos atraviesa desde que empezó la materia. ¿Qué será la ciencia ficción pura? ¿Existe algo así como el género ciencia ficción que empieza acá y se termina acá? ¿O estamos nuevamente frente a un complejo universo artístico donde, en primer lugar, lo que vamos a encontrar es un entrecruzamiento absoluto con otros géneros o estilos? Por ejemplo, el terror, por ejemplo, el erotismo, por ejemplo, el film noir, el drama, el melodrama, incluso la comedia toca y se imbrinca con la ciencia ficción. Entonces, de hecho creo que si lo pensamos en términos de géneros, podemos decir algo así como es el género que más subgéneros tiene, y eso no es casual. Ahora vamos a repasarlos, y estoy seguro que algunos no los puse o me los olvidé, porque casi inabarcable. Esta clase voy a tratar, gracias a algunas devoluciones que he tenido, de verdaderamente que sea más corta que otras. No se sorprendan por esto, no es falta ni de entusiasmo ni de ganas, sino más bien tratar de hacerles más sencillo a ustedes la cursada, que ya no soportan más pantallas y al igual que yo. Vamos entonces, sin más preámbulos, a nuestro mapa conceptual, que es la clase 8 cines de ciencia ficción. Parece tan grande como el de terror, parece tan grande como el del film noir, pero vamos a hacer un esfuerzo por resumirlo. En este mapa encontramos, en primer lugar, algunas preguntas que yo quiero discutir con ustedes. Preguntas que están dirigidas a las devoluciones de ustedes y que me gustaría tener un ida y vuelta y conversar, sobre todo para quienes ya conocen este estilo de películas, para quienes son los amantes de la ciencia ficción. Preguntas que me hago, que le hago a la ciencia ficción y que me parece que caben dentro del debate de la ciencia ficción. Es lo primero que vamos a ver. Eh, una parte del lenguaje cinematográfico que nunca la quiero dejar de lado, porque siempre que pensamos el género decimos que el género está en el entre, ¿no? Las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas de producción y las condiciones o características formales de lo textual, si es que esto es válido en el caso del cine. Más bien hablamos de las características o el funcionamiento que tiene el lenguaje cinematográfico o los recursos cinematográficos en ese tipo de películas. En el medio también, en la misma bolsa, no podemos dejar de poner a la industria. Y me atrevo a decir que en la ciencia ficción es muy particular lo que ocurre con la industria. Porque en el cine de terror, por ejemplo, es claramente la industria desde un principio quien lo capta y lo fagocita y reproduce. Ahora, la ciencia ficción corre con una suerte distinta. Hasta finales de los 50, vamos a ver que la ciencia ficción era considerada cine clase B. Es decir, el cine que viene después del A. Hay una película a la hora clave del cine, las 7, 8 de la noche, 6. Tenemos las películas A, que pueden ser una, dos o tres consecutivas, y después vienen las películas B, solo para quien quiere esperar, solo para quien le interese, que es muy poca gente, aquellos que se quedan hasta las 12 de la noche para ver cómo extraterrestres invaden el planeta. La tercera parte son los famosos subgéneros, y esto lo voy a pasar, procuro no tardar más de 5 minutos para todo este quilombo que ven acá. Mucho más interesante siempre me parece el análisis que hacemos década por década con las condiciones sociohistóricas que fueron dándole forma a la ciencia ficción, atravesándola, condicionándola. Ahora bien, una primera cuestión que me interesaría marcar sobre este costado del mapa
es que en la comedia, por ejemplo, voy a hacer un breve repaso y esto está bueno que lo vayamos como pudiendo clarificar. En la comedia veíamos que si bien no es casual el surgimiento en los años 20, que es la edad dorada de Hollywood, una vez que la comedia despega, casi como vanguardia, nunca va a dejar de hacerse, nunca va a dejar de reproducirse y se va a ir resignificando mucho en sus formas, pero no está tan atada a lo que pasa sociopolíticamente. La comedia se puede refinar, la comedia puede ser italiana, la comedia puede ser francesa, la comedia puede ser inglesa, y teniendo diferentes tenores. Ahora, no hemos marcado en la clase de comedia cómo las condiciones sociohistóricas, culturales, determinan prácticamente el género. En el caso del film noir ocurría todo lo contrario. En el film noir eh, es imposible de pensar por fuera de las condiciones materiales y sociohistóricas de existencia y producción de ese tipo de cine. Es imposible hablar de film noir sin una Gran Depresión y sin una Segunda Guerra Mundial, lisa y llanamente. En el cine de terror, ustedes vieron que está muy sujeto también a los condicionamientos sociohistóricos, pero puntualmente a cuestiones socioculturales, sociológicas más que nada. En épocas de guerra, tal terror. En épocas de peligro en la calle, tal terror. En épocas de sociedad aterrorizada por una guerra de Vietnam que nunca se termina, terror de tal tipo. En épocas de neoliberalismo, individualismo y sálvese quien pueda, terror de tal tipo. ¿Qué pasa con la ciencia ficción? ¿A qué está sujeta? La pregunta parece bastante obvia, pero es lo primero que quiero marcar. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es que la ciencia ficción está íntimamente atada a algo que lo vamos poniendo muy de a poco en esta materia, que son los cambios tecnológicos. No solo los cambios tecnológicos. No es lo mismo la ciencia ficción antes y después que la bomba atómica. Pero al fin y al cabo la bomba atómica es una tecnología humana, es una creación abominable del ser humano. La ciencia ficción va a ligarse mucho más a los adelantos y progresos de la ciencia y la tecnología que a las condiciones culturales, políticas o económicas de diferentes épocas. No estoy diciendo que no está sujeta a esto porque es nada, ningún discurso artístico, ninguna forma de expresión queda libre o por fuera de la política, ¿no? Es algo ridículo de plantear. Ahora, lo que estoy diciendo es que el condimento científico-tecnológico va a ser lo que más nutra a la ciencia ficción eh, a lo largo de los años. Hecha esta introducción, muy breve por suerte, vamos con el mapa conceptual. Primera parte izquierda, si voy volando, créanme que por y para el bien de ustedes. Yo decía que dejé algunas preguntas. ¿Qué aborda la ciencia ficción? Yo acá planteo tres cuestiones para ser reduccionista, casi minimalista. La ciencia y tecnología. La ciencia ficción nos interpela desde un punto de vista filosófico y la ciencia ficción es indisociable del concepto o la forma en la que concebimos el tiempo. Acá dejo algunas preguntas. ¿Qué ocurre en una película de ciencia ficción? ¿Lo que nos sorprende es la tecnología o lo que nos sorprende es lo que el humano es capaz de hacer con ella? La ciencia ficción nos impulsa y nos habilita la capacidad de reflexionar sobre cuál es el vínculo que tenemos con nuestro medio ambiente, cuál es el vínculo de la humanidad con el medio ambiente para la transformación, el medio ambiente para la mutación, el medio ambiente como amenaza, el medio ambiente que se destruye, el medio ambiente que ya no queda, el medio ambiente que tiene que ir a parar al espacio, la última planta, porque solo allá se puede salvar. Es decir, que cuando hablamos de ciencia y tecnología, por supuesto, estamos hablando del hombre. Preguntas como ¿a dónde nos lleva la tecnología? Y ¿a dónde llevamos la tecnología? En las películas de ciencia ficción vamos a encontrar mucho que la tecnología es capaz de hacernos tal y tal cosa, pero también vamos a encontrar mucho que somos capaces con la tecnología de tal y tal otra.
son como dos estilos que vamos a ver en las películas de ciencia ficción. Es decir, el vínculo entre la humanidad y la ciencia y tecnología en una suerte de doble bifurcación. Somos capaces de crear estos instrumentos y con estos instrumentos hacer tal y tal cosa. Pero entre esas cosas que podemos hacer, somos capaces de destruir al hombre, somos capaces de destruir animales, somos capaces de aniquilar la especie entera. Entonces, esta doble entrada del hombre y la ciencia y la tecnología es un tema que va a atravesar todas las películas de ciencia ficción. Por lo tanto, no deja de ser un tema filosófico, porque al fin y al cabo, yo lo pregunto, casi como de manera retórica, ¿habla la ciencia ficción de la condición humana? Sí, claro, porque siempre el fenómeno humano está implicado. En una nave espacial vamos a ver el fenómeno humano implicado, es siempre la nave más el humano. En un extraterrestre que aparezca va a estar el fenómeno humano implicado, porque el extraterrestre viene a decirnos que tenemos que calmarnos o porque el extraterrestre viene a matarnos. Pero al fin y al cabo, la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá, cuál es nuestra misión y qué estamos haciendo, como decía hoy, son temas que interpelan o que la ciencia ficción interpela. La ciencia ficción también tiene dentro de sus preguntas filosóficas una gran pregunta filosófica que es por la ética y la moral. Vamos a ver, y esto está muy relacionado con lo que acabo de decir, en casi toda película de ciencia ficción, en muchas de ellas, un debate por la ética, un debate por la moral. ¿Por qué hacemos lo que hacemos con la tecnología? Y acá yo pongo a Heidegger, hay un texto maravilloso que se los puedo dejar, pero no es ni siquiera es complementario, pero todas estas preguntas me hicieron acordar mucho a un texto de Heidegger maravilloso, eh, donde él plantea que el vínculo de el ser humano con la ciencia es un vínculo provocante. ¿Qué quiere decir un vínculo provocante? Un vínculo donde en la técnica moderna, dice él, el hombre siempre la utilizó para apropiarse de algo, para descubrir algo, dice él, y en ese descubrimiento aniquilar, acumular, transformar. Gracias a la técnica, nos apropiamos del aire y hacemos cosas con el aire. Gracias a la técnica, nos apropiamos y extraemos el petróleo y hacemos con eso algo. Gracias a la técnica, trabajamos los metales y minerales y hacemos con eso algo, una bomba atómica. Entonces, es un uso provocante, es la extracción para un uso que casi siempre ha traído sus consecuencias negativas. No siempre. Entonces, el debate por la ética, por la moral, lo pongo dentro de esta parte del cuadro, de la misma manera que esta idea de que la ciencia ficción es muchas veces una manifestación política. Bueno, gracias a la ciencia ficción se ha habilitado numerosas veces el debate de las clases sociales. Ya Fritz Lang con Metrópolis, en unos minutos vamos a llegar, eh, inaugura todo un debate por la diferencia de clases, inaugura todo un debate por el Fordismo, inaugura todo un debate por el capitalismo, inaugura todo un debate crítico siempre sobre la dominación de una clase sobre la otra, sobre un mundo de tiranías. La ciencia ficción es siempre un discurso político, o muchas veces, no puedo decir siempre, muchas veces es un discurso político. Ya sea por la pregunta por la ética y por la moral, o qué es lo que hacemos con la técnica, si es un uso provocante o no, o en todo caso, al contrario, para permitirnos o habilitar una reflexión como espectadores. De clases sociales, por ejemplo. También dentro de esta rama de la filosofía, la ciencia ficción nos habilita debates en torno a la conciencia digital. En la última ciencia ficción, de hecho, aparece el concepto de cyborg muy trabajado. Estoy pensando en Black Mirror, ¿no? Estoy pensando en esa serie puntualmente, se me vino a la cabeza. Estos futuros cercanos, por lo general muy cercanos, donde ya no está la técnica por un lado y el ser humano por el otro, sino están completamente imbrincados. Esto no es algo nuevo, es algo que
proviene de muchas décadas anteriores, pero hoy por hoy, gracias a la cibernética, los avances de la biotecnología y la robótica, es un debate cada vez más fagocitado y es un debate cada vez más actual. ¿Qué pasa? Les recomiendo no solo los textos de Heidegger para pensar en esto, sino también todo el debate de Le Breton, todo el debate de Donna Haraway. Hay un montón de textos que plantean la cuestión cyborg. ¿Es humano aquel que tiene una pata de metal? ¿Es humano aquel que tiene un chip en el oído para escuchar mejor? ¿Es humano aquel que tiene un corazón construido en China con una impresora 3D? ¿Cuál es la condición humana desde que estamos atravesadas por la tecnología? ¿Cuál es la condición humana si ya es indistinguible lo tecnológico de lo humano? ¿Cuál es la condición humana si ya es indistinguible lo público de lo privado de lo íntimo, pensando en las redes sociales? Este tipo de debates también aparecen en las películas de ciencia ficción, habilitados en las películas de ciencia ficción. Vamos por la cuestión del tiempo. Me quedo muy corto al poner estas dos frases, lo aclaro. Era mucho más grande el mapa. Vamos a encontrar en las películas de ciencia ficción que por lo general el tiempo del relato es siempre el presente de la enunciación, digamos, es siempre el futuro. Este futuro puede ser utópico o distópico, ahora vamos a ver en todo caso las diferencias que ya las conocen, así que voy a pasar rapidísimo. Pero por lo general la ciencia ficción se centra en el futuro. Se viaja al futuro muchas veces o se interpela el futuro, es decir, la pregunta de qué pasará o qué pasaría si. No es una cosa menor. No hay muchos géneros que nos sitúen como espectadores, en otra temporalidad, lisa y llanamente, abiertamente en otra temporalidad. Si no estamos en el futuro, si no está ocurriendo en el futuro, probablemente viajemos a él. Y si no viajamos a él, probablemente la pregunta sea siempre a futuro. ¿Hay ciencia ficción que retoma el pasado? Sí. De hecho, está el subgénero retrofuturismo y los miles de subgéneros del retrofuturismo. Pero siempre estamos habilitados, el mundo diegético de la ciencia ficción suele transcurrir en una suerte de temporalidad futura. Esto es mucho más complejo, lo podríamos complejizar mucho más, por ahora lo dejo por ahí, en todo caso lo iremos viendo. Y una segunda cuestión es que el cambio es la norma. Lo que es hoy no será mañana, o lo que es hoy no es lo que debería ser. En esta pregunta o en este pararnos en el futuro aparece siempre esta idea de algo va a cambiar. La ciencia ficción nos transmite la idea de cambio permanente y constante. Siempre, así como en el terror el monstruo va a aparecer, en la ciencia ficción el cambio producido, el golpe de la tecnología o de la ciencia va a llegar. Entonces, es una cuestión que vincula lo primero que mencionábamos, que es la cuestión tecnología, con lo último, que es la cuestión de la temporalidad. Bien, abandonamos esto. Dije que le iba a dedicar 5 minutos, ojalá que sean 3, porque no digo nada nuevo. Es simplemente, ¿saben por qué marco esto? Porque no conozco, lamentablemente, no conozco a ustedes 23. Hablo con 1, 2, 3, a veces me mandan un WhatsApp, sé que hay hiper fanáticos de la ciencia ficción, espero no quedarme corto con la clase esta para ustedes, pero también sé o intuyo que hay gente que odia la ciencia ficción, que la detesta. Yo particularmente estuve años enemistados, negándome. Vi Star Wars a los 25 años, tengo 36. A ver, súper comprensible. Entonces, por eso, unos 3 minutos para un universo ciencia ficción desde el lenguaje cinematográfico. En el plano de los personajes es muy común que tengamos esta distinción, ¿no? Lo humano y lo no humano. Esto no es, digamos, yo puse astronautas, detectives, marginales, militares, mucho más. Alienígenas, robots, bestias, computadoras, nave espacial, mucho más. ¿Ok? Estoy haciendo una suerte de sinopsis de cosas que vamos a encontrar
en todas las películas que voy a tirar en el lado derecho del mapa. Lo mismo ocurre con los escenarios. No solo vamos a tener túneles del tiempo, dimensiones desconocidas, universos paralelos y o planetas diferentes, o un futuro cercano o un futuro remoto. Vamos a encontrar muchísimas cosas más. Pero bueno, a modo de escenarios generales, codificados, estereotipados, clichés de la ciencia ficción, todo esto lo encontramos siempre. Esto me parece más interesante en todo cambio, exageración de las costumbres, instituciones y tecnologías de la realidad. Y acá, fíjense que viene una flecha, esta flecha, que viene cayendo porque todo lo que acabo de decir tiene un vínculo estrecho con lo que asumimos con realidad. Es decir, un rasgo central de la ciencia ficción, que aparece acá pero podría haber estado arriba, es que el verosímil de la ciencia ficción siempre se construye pisando o tocando elementos sumamente reales, sumamente verosímiles. O son humanos de carne y hueso los que andan por ahí por el espacio o batallando contra los alienígenas, o transcurre en una ciudad conocida como Washington, vamos a ver ahora un ejemplo, por eso me acordé. Digamos, más allá de la idea del futuro, la ciencia ficción no puede despegarse 100% del aquí y del ahora. No puede despegarse 100% de la condición humana de carne y hueso, por decirlo de alguna forma. La ciencia ficción necesita de ese componente. Entonces es muy común que en una ciencia ficción encontremos un mundo con escasez de recursos. ¿Acaso no lo estamos en un mundo con escasez de recursos? Sí, pero la ciencia ficción parte de esto, lo exagera, lo hiperboliza, y ahí vamos a tener una película de ciencia ficción que tiene un estrecho contacto con la realidad. Sociedades jerarquizadas y vigiladas, ¿no tuvimos acaso decenas de sociedades? ¿La humanidad no se construyó acaso en torno a la aparición de las democracias, entre muchas comillas, en torno a sociedades vigiladas, controladas, jerarquizadas, autoritarias? Sí, y sin embargo la ciencia ficción, ¿qué hace con eso? Una película. Entonces, filosofía, política, ética, moral, futuro, tiene estrecha relación con lo propio del lenguaje cinematográfico, con la dirección de arte, si se quiere. Y acá una breve diferencia. Puse algunas novelas, porque sé que ustedes vienen más del palo de la literatura, pero es muy común que la ciencia ficción se divida en mundos utópicos o distópicos, principalmente distópicos, es decir, sociedades en decadencia, control de acción y conocimiento, gobiernos totalitarios, lo que decía recién, consumismo, aislamiento, individualismo, cosmética, y así seguiríamos eh, muchísimo más. Acá les dejo novelitas que obviamente conocen, pero que si alguno o alguna nunca leyó, son tres obligados de la distopía, de la misma manera que La Isla, en el caso del mundo idealizado. Me voy a los subgéneros de la ciencia ficción. Acá tenemos, bueno, pequeña aclaración. Si a mí ya de por sí me molesta decir que la ciencia ficción es un género, con la ciencia ficción es imposible hablar, para mí, de género. Vayan a Star Wars y hablen con cada uno y cada una de las personas que vieron la saga y todos te van a decir que es un género distinto. Ahí ya, eso creo que derrumba cualquier análisis. Ahora, mucho peor me pone la idea del subgénero, porque retomando lo que estaba en la clase 2, si no recuerdo, hay una obsesión clasificatoria, como si hubiese una suerte de necesidad de abarcar lo inabarcable. En la ciencia ficción esto es determinante, pero lo más llamativo, y acá invito a discutir a los amantes de la ciencia ficción, es la potencia que tienen estos discursos clasificatorios. Yo tengo amigos que dicen, pero vos mirás ciencia ficción blanda, no, yo miro ciencia ficción dura. Pero a vos te gusta el cyberpunk, no, déjame de joder, a mí dame una space opera, no me saques de ahí. Digo, eh, hay como una cosificación del gusto, una delimitación del gusto que ha operado muy bien, que ha tenido un éxito notorio como discurso clasificatorio. Entonces, saltearlo también me parece que está mal. Vamos con ellos. Decía, para mucha gente está la ciencia ficción social, la dura y la blanda.
ya me da como risa hablar de esto, pero vamos con fe y con ánimo de tratar de entender este tipo de clasificaciones. ¿Qué tiene la ciencia ficción social? Yo pongo Metrópolis como máxima. Es un análisis sociológico, una especulación sobre el comportamiento humano, claro. Es una crítica, más bien podríamos decir, es decir, sociología más ciencia ficción. La ciencia ficción dura y, claro, hace mucho énfasis en datos e investigaciones científicas. Eh, Ahí no puse un ejemplo, estoy pensando en Interestelar, la última película, gran película del espacio. Eh, la verosimilitud se busca gracias a ese contacto que parece que de repente puede ocurrir mañana con los avances tecnológicos y científicos. Se agarran del dato, se agarran de la última investigación, se agarran del último paper científico que plantea que se puede viajar en el tiempo, entonces habría que crear una máquina así, y ya está diseñado el modelo y la NASA ya está pensando en eso, entonces la ciencia ficción dice, tengo todo. Eso sería la ciencia ficción dura. Partir del dato, hacer un hincapié enorme en lo ya comprobado y a partir de ahí especular. Y la ciencia ficción blanda, por el contrario, es una ciencia ficción que no se preocupa tanto por los orígenes, ni el cómo, ni el cuándo, ni el porqué del acontecimiento científico. La ciencia ficción blanda, qué barbaridad decirlo así, estaría centrada en la relación o en los sentimientos de los personajes. Acá tampoco les puse ejemplo, después vamos a ver un montón. Estoy pensando en Solaris, de Tarkovsky. Pobre Tarkovsky, encima que nunca quiso hacer una película de ciencia ficción, o encima que odiaba la idea de género yankee y la forma de producir yankee, terminan catalogándolo como el ejemplo máximo de ciencia ficción blanda. No solo ciencia ficción, sino blanda. ¿Por qué? Bueno, porque en Solaris, bueno, ya vamos a llegar. Nadie explica nada. No importa lo más mínimo qué hace esa gente en un océano, que es un cerebro que piensa en el medio del espacio. Nadie sabe cómo se creó, ni qué, nada. Es una película sobre la existencia y la condición humana, sobre los deseos, anhelos y la muerte y la reflexión sobre la pérdida humana. Una película descomunal que desborda de poesía, de reflexión, una joya de Tarkovsky, como todas sus 7 películas. ¿Son 7? Sí, creo que son 7. 7 películas nada más tiene el genio. Bueno, y ciencia ficción blanda le cae así. Bueno, qué decir. Centrada en los sentimientos de los personajes. Ahora, dentro de estas 3 formas, que es cómo la ciencia ficción se relaciona con lo tecnológico científico, aparecen la ciencia ficción y sus temas. Y acá se viene el quilombo. Tenemos la Space Opera, Star Wars máximo referente. Es una epopeya, una aventura espacial futurista. Me voy a dedicar 3 minutos. Suelen ser relatos de ciencia ficción blanda, románticos incluso. Metí un sticker acá. Bueno. Sentimientos, relaciones y aventuras de los personajes son el centro del relato en la Space Opera. Tenemos la ciencia ficción post-apocalíptica, donde el futuro es muy lejano y es un escenario de destrucción total. Me acordé de 2 películas bastante chotas, principalmente esta, que es Soy Leyenda, con Will Smith a la cabeza. La ciencia ficción de carácter militar. Por lo general el relato está situado en el espacio o en otro planeta, no siempre, y los protagonistas son militares. Digo no siempre porque acá les puse, creo que 2 ejemplos. Les puse los Starship Troopers, gran batacazo de la década del 90, una cagada atómica, y El Día de la Independencia. Creo yo, la película que habría que denunciar de por vida sobre lo aberrante y los mensajes que transmite. Otra vez con Will Smith a la cabeza, ahora que lo pienso. Mirá vos qué bien Will Smith metiéndose en las peores mierdas yankees que se han hecho. Tenemos el cyberpunk. El cyberpunk, este sí, que lo vamos a trabajar un poco más adelante, fue un cambio notorio, rotundo, dentro de la evolución de la ciencia ficción. Es un subgénero que podemos decir que aparece en los 80, en realidad es mentira, Metrópolis es cyberpunk si se ponen a pensar, pero básicamente la principal característica es que tenemos una especie de dicotomía entre un exceso de tecnología y una precariedad de la vida, una muy baja calidad de vida en un mundo que siempre es distópico, está destruido, está corroído, está empobrecido y está dominado. ¿Por quién? Por máquinas, por hackers, incluso por gobiernos autoritarios. Y a diferencia tal vez de la apocalíptica que veíamos, la posapocalíptica, el futuro suele ser cercano.
tenemos muchas películas que están dentro de la movida cyberpunk. Blade Runner fue como, digamos, la cumbre o el inicio, sacando Metrópolis, pero también Terminator y algo más reciente, Matrix y toda su saga. Películas de ciencia ficción de colonización espacial. Acá ya nos metemos en un alto quilombo, ¿no? ¿En cuál de todos los otros subgéneros no hay colonización espacial? Y bueno, es una locura, porque en la space opera hay colonización espacial. En el cyberpunk puede haber algo que transcurra en el espacio. Solo que la colonización espacial tiene más que ver con la conquista. Es el ser humano pisando otro planeta, el ser humano pisando otra galaxia, el ser humano apropiándose o queriendo vivir en. Entonces tenemos Misión a Marte o Interestelar, que casualmente la acabo de recordar para otra cosa. La ciencia ficción que hace anclaje en la robótica, básicamente es cualquiera de los otros subgéneros, pero los robots son protagonistas. Acá les dejo una bastante reciente, Autómata. Y el retrofuturismo, que acá también es un quilombo bárbaro. Mezcla de estéticas clásicas y tecnologías del presente, no siempre, porque, por ejemplo, el retrofuturismo se divide en steampunk, dieselpunk, atompunk, clockpunk, stonepunk. Yo acá les dejé un artículo. Quien quiera aprender sobre qué es cada uno de todos ellos, y creo que faltan, y creo que faltan. Le mostré esta clase a un amigo fanático y me dijo, no, te falta no sé qué punk. Bueno, el retrofuturismo, vamos a abrirlo al link, digo, para que puedan entender la estética, porque al fin y al cabo estamos también hablando de eso, es esto, ¿no? Acá tenemos alguna que otra imagen, por ejemplo, del steampunk, eh, el dieselpunk. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, del atompunk, que supuestamente, bueno, ponen a Brasil como atompunk y no es así. Ya encuentro cosas. El clockpunk, que es un retrofuturismo donde lo importante son los engranajes y los relojes y todo ese tipo de cosas antiguas, siempre, pero nos habla de un futuro, nos habla de un universo distópico. Eh, Pasé muy rápido lo de los subgéneros y hasta aquí podemos decir que con la introducción, las preguntas, el lenguaje cinematográfico y los subgéneros tenemos la primera clase, la primera parte de esta clase. Recargo el mate para la garganta, que estoy un poco ahí al límite, y ya venimos con la segunda parte, que para mí es siempre la más interesante. Bien, vamos a continuar con esta segunda parte. La primera duró media hora, así que si logro media hora en esta, ya estamos. Arrancamos, como siempre, por los inicios del cine, con la década del 10, donde en realidad el acontecimiento que me interesa remarcar no es la llegada de El hombre a la luna a cargo del maestro Georges Méliès, sino más bien que fue esta una década, junto con esta película, bien podríamos mencionar esta transposición de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, del 16. Fue un momento donde, a través de una combinación que vamos a llamar así, dirección de arte más montaje, se fundan los efectos especiales. No es menor este dato porque hoy cuando hablábamos del lenguaje cinematográfico quedó afuera, pero porque lo voy a incluir ahora, los efectos especiales son la mano derecha de la ciencia ficción. Más allá de sus temas, más allá de sus preguntas, más allá de sus mundos y personajes, o escenarios y personajes, si hay algo que desde los inicios hasta, y me atrevo a decir que el 100% de las películas de ciencia ficción están atravesadas, es por los efectos especiales. Otra gran distinción de otras formas de cine, o si quieren, de otros géneros. La comedia no necesariamente tiene que tener efectos especiales, el drama tampoco, el terror sí, pero no todo terror, no toda forma de terror. Y paremos de contar, las películas de acción tienen algún que otro efecto especial. Pero lo interesante de la ciencia ficción, más allá de que siempre está atravesada por el efecto especial, es cómo el efecto especial se fue renovando cuando la ciencia ficción exigía una renovación. No es lo mismo lo artesanal que comienza el maestro Méliès
con su viaje a la Luna en 1902 que el Soy Leyenda que mencionaba recién de Will Smith. Digo, en el medio tenemos casi un siglo entero de evolución en lo que es animación computarizada y podemos hacer ya de antemano una gran distinción entre los efectos especiales analógicos y los efectos especiales digitales. Es decir, vamos a ir viendo cómo a medida de que transcurren las décadas, los efectos especiales, si bien siempre se mantuvieron atravesando la ciencia ficción, fueron modificando sus formas y al modificar sus formas también fueron abriendo el universo de la ciencia ficción. En un documental muy interesante sobre las generaciones, se llama La Generación Sputnik, te lo recomiendo. No recuerdo quién está, creo que está el tipo que hace los efectos, el director de efectos especiales de 2001 Odisea en el espacio, y dice algo así como, hubo una época donde, en función, venía el director y nos decía, se puede hacer esto, y preguntaba, quiero que un platillo volador vuele. No, no se puede, pero podemos hacer esto, ¿no? Entonces, la relación entre director y efecto especial estaba muy signada por las posibilidades de los efectos especiales. Hoy es al revés. Hoy se puede hacer absolutamente todo. Entonces, el efecto especial es el que manda. Piensen en películas como, en series como, no sé, Game of Thrones. No, se puede construir una historia entera, un universo entero, gracias al efecto especial. Entonces, la capacidad de imaginación eh, siempre, por supuesto, está sujeta a la dirección o al guión, pero en este caso no se consulta el efecto especial. Es más, el efecto especial sugiere mundos y personajes que después son incorporados en las películas. Se invirtió la relación. Volvamos a Méliès. Es una época donde la ciencia ficción se combina mucho con el terror o se combina con la comedia. Esto también lo dijimos en la clase de terror. El terror muchas veces en la década del 10 pasa por comedia. En la década del 20 ya tenemos la Primera Guerra Mundial. No voy a hablar de la Primera Guerra Mundial porque hablé, creo que en todas las clases, o por lo menos en las últimas 2 o 3. Y tampoco voy a hablar del enorme proceso de progreso y tecnológico y el gran avance de la industrialización, sobre todo en Estados Unidos. Ya hemos visto en la década del 20 el surgimiento de los grandes estudios, mucho más en profundidad este tema. Ahora, en este escenario, signado por un lado por una segunda revolución industrial masiva en los Estados Unidos principalmente, y una Europa destruida, amenazada, asediada por los vestigios de una Primera Guerra Mundial, la ciencia ficción va a tomar las dos cosas. Y acá tenemos, y soy reduccionista otra vez, porque prometí una clase corta, al maestro único e inigualable Fritz Lang. Fritz Lang que apareció en el cine de terror, Fritz Lang que apareció en el cine noir, Fritz Lang que aparece una vez más en la ciencia ficción. De la mano de Metrópolis, por supuesto. También de La Mujer en la Luna, una película que hizo 3 años más tarde, la última película que hace en Alemania. No, la última película no sonora, perdón. Ahora me confundo si no coinciden esas dos cosas. En Metrópolis de 1926, quien no la haya visto es algo que cuando tenga casi 3 horas libres de su vida, lo tiene que hacer. Es una película impresionante, donde se describe la Alemania de posguerra, donde se describe la fuerte división de clases. No es casual que los obreros vivan bajo tierra. Es una suerte de mundo distópico en un futuro bastante lejano de la película. Un mundo gobernado por un tirano, ya lo vamos a ver, pero ese tirano tiene una suerte de aliado, que es la tecnología, porque aparece la idea del robot que es posible, el experimento robótico, ¿no? Que puede reemplazar el trabajo humano. Es decir, hay una fuerte crítica a la división de clases, los obreros que viven bajo la tierra, en un mundo que es casi galáctico, en el que se vuela, en la metrópolis, y aparece otra fuerte idea que va a acompañar siempre la ciencia ficción, que es la posibilidad de que la tecnología reemplace el trabajo humano de la mano de un robot. La primera vez entonces que aparece la tecnología como amenaza, y esta flecha nos lleva a un clasicón que también apareció en el terror, que es Frankenstein. Es decir, ¿qué somos capaces de hacer con la tecnología?
un robot que trabaja, que reemplaza el trabajo humano, o sí, que terrible, también un ser que se nos puede volver en contra. La mujer en la luna yo la pongo porque es una película mucho menos conocida, se hace difícil de ver, se hace larga, pero acá en esta película Fritz Lang mete dos símbolos de la ciencia ficción impresionantes. Miren toda la iconografía espacial de las épocas posteriores, es decir, del 30 y del 40, son la mujer en la luna. A ver si rápidamente puedo mostrar de qué estoy hablando. Este tipo de cohetes eh, son lo que vamos a encontrar. Este tipo de espacios y de escenarios, recuerden que Fritz Lang es arquitecto, estudió arquitectura, son los que vamos a encontrar. Estos escenarios que van a abundar las películas de ciencia ficción y este tipo de cohetes, como ven acá, que van a abundar la ciencia de ficción, dije. Salen de esta película. Entonces lo pongo importante. De la misma manera que es importante la cuenta regresiva. Otro datito que les pongo por acá y que aparece... uy, estoy perdido. Acá. Que aparece en esta película. También la ridiculización del científico soñador. Algo que está mucho en la década del 50. Ahora lo vamos a ver. No me creen, yo tengo la verdad y no me creen. La ciencia dice la verdad y ustedes ingenuos no me creen, soy ridiculizado, soy pasado por loco. Estas ideas son potentes, acompañan a la ciencia ficción y están ya en Fritz Lang. Tengo una pequeña mención que, si bien no es de la década del 20, es de los inicios del 30, que es El último batacazo de la Universal, el Frankenstein del 31, y otra lección que ya veníamos trabajando. No jugar a ser Dios. Se reafirma la idea de que la tecnología puede ser más inteligente y más peligrosa que nosotros. ¿Por qué pongo Kubrick? Porque si hay una película que va a llevar esta idea al extremo, es 2001 Odisea en el espacio. Lo voy a borrar. No, lo voy a dejar. Pero recuerden que es por eso. Porque más adelante hablamos de esa película. La década del 30 es muy importante. Las películas de ciencia ficción son películas que van a estar en el circuito de la clase B. Eso no va a cambiar. Pero antes de llegar a eso, algunas cuestiones, como decía hoy al principio de la clase, que marcaron los avances científicos y que la ciencia ficción, por supuesto, no pudo no dejar de mirar y de incorporar en sus películas. No estoy hablando, por ejemplo, de la Gran Depresión. Estoy hablando, por ejemplo, de la fusión del átomo. El año de 1938 es un año clave. Fíjense que en ese mismo año tenemos el descubrimiento de la fusión del átomo y por lo tanto el comienzo de la era nuclear. Se dice que la era nuclear comienza en el año 38. Pero al mismo tiempo, y acá sí me meto con un condimento más de corte político, geopolítico, tenemos el principio del nazismo. No es el principio del nazismo estrictamente, pero tenemos la violación del Tratado de Versalles por mano de Hitler, donde Alemania, sin poder hacerlo, absorbe a Austria como una provincia del Tercer Reich. Digo, o Reich, como quieran. Es un año muy importante. No solo pasa todo esto. A nivel tecnológico, la radio, que está en su máximo esplendor, va a tener nada más y nada menos que la transmisión de la Guerra de los Mundos. Yo no sé cuánto tengo que indagar acá, pero ya la historia la conocerán. Es más, si buscan en YouTube, pueden encontrar la Guerra de los Mundos entera, el relato entero del maestro Orson Welles, director creativo de la CBS en el año 38. Y la anécdota ahora se las cuento, pero primero quiero dejarles el link. Porque yo sé que está entera. La transmisión entera subtitulada. Acá está, La Guerra de los Mundos, aniversario. Creo que es esta. Radioteatro de Suspenso y Terror, sí. Espero que sea esta. Orson Welles tiene la idea. Señoras y señores, les habla nueva. Bueno, búsquenla. Perdón por el tiempo perdido. Búsquenla en inglés, por favor. Orson Welles tiene la maravillosa idea de
irrumpir en medio de una programación que habitualmente era de programas de jazz y o noticieros, o radioteatros dramáticos, melodramáticos, irrumpe en el año 38 con un relato de Wells, Orson Welles, H.G. Wells, en vivo y en directo teatralizado. Básicamente se plantea una invasión espacial, básicamente se plantea que la invasión está ocurriendo, si no mal recuerdo, en Nueva Jersey, y aquellas personas desprevenidas que estaban en otra radio y sintonizaron y llegaron tarde, se encontraron con un tipo, por supuesto un actor, que estaba transmitiendo en vivo y en directo cómo unas naves extraterrestres bajaban y empezaban a destruir la ciudad. Este acontecimiento, se cree que fue 1 millón de personas lo llegaron a escuchar, nos deja una pregunta que va a marcar la década del 30. ¿Fue el relato de Orson Welles lo que provocó el pánico, incluso una serie de suicidios, según cuenta la historia? ¿O fue un cambio en el paradigma de el vínculo que tiene el ser humano con la ciencia, lo que hablábamos al principio de la clase? Esta pregunta se las dejo a ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que en el año 38 el mundo se entera que es posible hacer una bomba que acabe con todo el mundo. En principio se creía eso. Digo, en un mundo gobernado con un incipiente nazismo que ya en Europa se respira el terror que se viene. En un mundo donde la arma nuclear o la energía nuclear se convierte en un arma, mejor dicho, es para pensar si es un gran mérito de los actores de Orson Welles y de la transmisión, si es un gran mérito de la potencia que tenía la radio, o si acaso no estamos frente a una humanidad que empezó a concebir a la tecnología como otra cosa, empezó a incluir en el imaginario social la tecnología como algo provocante, diría Heidegger, como una suerte de peligro o arma de doble filo. En los años 30 tenemos a la Gran Depresión, y en este caso lo menciono porque vamos a ver que no hay mucho dinero para los efectos especiales y es el año donde más que nunca, y esto va a perdurar 2 décadas más, las películas de ciencia ficción son catalogadas como películas de clase B, después de las películas de clase A, como decía hoy. Es la década donde va a aparecer el space opera o este primer subgénero. Yo detesto decirlo así, prefiero contarles que hay 2 películas maravillosas que forman parte de este corpus. Por un lado, El Imperio Fantasma del 35, que es una mezcla de western y ciencia ficción, y va a ser un serial. Y después, yo acá pongo que es un serial del 35 y acá pongo Flash Gordon, el primer serial, en que Flash Gordon fue mucho más trascendente. Y Flash Gordon de 1936, primer serial de ciencia ficción, 12 capítulos con $350.000. Hoy, con $350.000 no haces, más allá de que la plata valía otra cosa en ese momento, pero $350.000 es muy poco. Es lo que podía llegar a costar 1 o 2 capítulos en esa época y se hicieron 12. Miren, porque esto sí que está entero, Flash Gordon del 36, está, creo que son por lo menos 13 capítulos yo pude ver en YouTube, por lo menos. Y más allá de que sea una space opera, hay algo muy propio que tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo en los años 30. El villano es una suerte de dictador. No dejemos de pensar en el Hitler que viola el Tratado de Versalles en el año 38. Es un mundo que está muy conectado. Es una ciencia ficción que respira los cambios políticos, los cambios tecnológicos, los cambios económicos, y así subsiste, por así decirlo, en los años 30. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ya inventé una tercera, la ciencia ficción va a dar un nuevo giro. Y acá fíjense que el mapa yo lo divido en Segunda Guerra Mundial, pero después vengo para abajo y pongo fin de la Segunda Guerra, y tenemos algo así como el 90% de la clase de hoy. Así que yo no sé si acá hacer una pausa y plantear una tercera parte,
porque la ciencia ficción después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en tiempos de Guerra Fría va a ser de los cambios y transformaciones más grandes que va a experimentar. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Pasa que en el imaginario social los misiles, los radares, los submarinos y el proyecto Manhattan, que es el proyecto de la bomba atómica, se vuelven algo cotidiano, por así decirlo. La bomba atómica, el estallido de la bomba atómica, va a dar, primero que se va a convertir en un tema dominante de la ciencia ficción. Ahora más adelante lo trabajamos mejor, por eso hay una flecha para abajo. Pero la bomba atómica también va a generar transformaciones en los imaginarios. Por primera vez en el imaginario del hombre, y eso que ya tenía una guerra mundial encima, el ser humano, esta idea de que el hombre puede acabar con el hombre, esta idea de que la muerte es inminente, está a la vuelta de la esquina, cambia radicalmente después de las dos bombas atómicas. Primer, yo diría, gran quiebre en lo que va a la clase de hoy. El estallido de la energía nuclear y su utilización, más allá de la bomba atómica, van a nutrir a la ciencia ficción de un universo que creo que hasta el día de hoy perdura. Al día de hoy tenemos los seres atómicos, tenemos los seres nucleares, tenemos las mutaciones. Se convierte en tema dominante de la ciencia ficción. Y otro rasgo que está al final de los 40 es el surgimiento o el estallido de las revistas pulp. El estallido de las revistas pulp es el género ciencia ficción convertido cómic en revista barata de baja calidad que va a alimentar muchísimo tanto el imaginario de la ciencia ficción como el imaginario tecnológico de la época. Así que lo pongo como un dato esencial como para cerrar acá este periodo que podríamos llamarlo primera parte de la década del 40. Mucho más interesante es lo que ocurre a partir del 45 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con los inicios de la Guerra Fría. Lo vamos a tratar de trabajar en tres líneas. Por un lado, algunos rasgos y características sociales. Por otro lado, la década del 50 y por otro lado, la década del 60. Porque más allá de que la guerra ya nos quede lejos, lo que sigue alimentando, y ya lo vamos a ver a la ciencia ficción, es la Guerra Fría. Entonces, esta suerte de guerra invisible, o esta carrera de competencia constante en todos los aspectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo primero que tenemos entonces es la idea de la amenaza roja. Ya hemos hablado cómo en el cine noir o incluso en el cine de terror, el periodo macartista ha trabajado muchísimo, ha aparecido, mejor dicho, muchísimo en diferentes tipos de películas. Yo acá les pongo una novela, porque más tarde la vamos a ver convertida en película, pero es un clarísimo ejemplo de cómo la ciencia ficción aparece en este periodo para criticar o para trabajar de manera irónica, satírica y muy dramáticamente en el caso de Fahrenheit 451, lo que se estaba respirando, la amenaza roja, el temor a las lecturas de comunistas que pudiera haber en Estados Unidos. Y esta que apareció en el cine de terror, la invasión de los ladrones de cuerpos. Yo les decía que es una parábola de la histeria o de la paranoia comunista. Ahora lo que vamos a sumar es que estos dobles humanos o vainas, depende de la traducción que tengas, que va a aparecer de algunas esporas, se dice en alguna que otra traducción, básicamente llegan del espacio y generan dobles humanos, ¿ok? Estos dobles humanos, que por supuesto no son humanos y son de Estados Unidos, ¿qué les pasa? Pierden la capacidad de sentir. Acá no hay un monstruo. El humano es el monstruo. Pero no es el humano de Estados Unidos el que es el monstruo. Es el otro humano el que es el monstruo. Es el doble. Y esto cuando ocurre cuando te vas a dormir. Si te vas a dormir, perdés tu identidad. Si te vas a dormir, ojo, no pierdas tu sentido de responsabilidad norteamericana,
porque te podés convertir en un rojo, porque podés cambiar, porque podés traicionar a tu patria. Película de ciencia ficción emblemática, La invasión de los ladrones de cuerpos. Si la quieren pensar como película de terror emblemática, La invasión de los ladrones de cuerpos es la que pongo ya en la década de 50 o finales de la Segunda Guerra Mundial como película esencial. También, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que tenemos es que aparecen los primeros avistamientos de ovnis en Estados Unidos. Puntualmente creo que son 9 los que logran ver en Washington, y la ciencia ficción inmediatamente va a trabajar esto porque es parte del imaginario y va a empezar a combinarse con lo que después vamos a llamar en la década de 60 la carrera espacial. Que ya aparezcan los ovnis en un contexto de amenaza del comunismo no deja de ser un otro con mayúscula, un otro antropológico, diferente a mí, que me viene a invadir, que es peligroso. Entonces son como dos acontecimientos, tanto el macartismo como de repente el avistamiento de ovnis. Me río y perdón a todos los que crean, etcétera, etcétera, que son esenciales y que alimentan un montón la ciencia ficción. Tal es así que esa noticia dio lugar a una película que para mí es esencial y que también la súper recomiendo, que es El día que la Tierra se detuvo, o la pueden también ver como Ultimátum a la Tierra. En esta película también tengo Destino a la Luna, ahora lo vamos a ver. Mejor dicho, lo menciono primero. Hay un intento de película realista. Es la ciencia ficción plagada de efectos especiales. De hecho, Destino a la Luna tiene un Oscar a efectos especiales, pero intentando pegarse al realismo, intentando despegarse de un periodo anterior plagado de efectos especiales, como Flash Gordon, aunque sean de baja calidad. Es una ciencia ficción que intenta ser un poco más realista, y El día que la Tierra se detuvo, mucho más realista aún. De por sí está situada en Washington, eso le da un carácter realista. Es la primera película de ciencia ficción que se clasifica como serie A. Fue tan potente y tan importante, sobre todo en el periodo que venimos hablando, que no pudo pasar por clase B. Una película muy buena. Eh, y acá hay algo muy importante también. El extraterrestre viene a la Tierra en esta película, pero no ataca. Deja una advertencia sobre la guerra entre hombres. El extraterrestre arroja humanismo, yo pongo, sobre una sociedad violenta, o en realidad no violenta explícitamente, sino violenta desde lo discursivo, violenta desde la carrera tecnológica. Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética competían por quién ponía el primer satélite en órbita, que fueron los rusos, ahora lo vamos a ver, pero también competían por el hombre más fuerte, por el hombre más rápido, por el hombre más inteligente. Les recomiendo, se me vino a la cabeza, Bobby Fischer Against the World. Bobby Fischer, ajedrecista de Estados Unidos, que va a competir con el representante de la Unión Soviética, y bueno, el documental es fantástico, un documental de la Guerra Fría, es Bobby Fischer Against the World. ¿Quién tiene el hombre más inteligente del mundo? ¿Nosotros o ellos? En esta película, el extraterrestre viene a advertir sobre esto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué carajo es esto de la Guerra Fría? Por supuesto que la visión es bastante sesgada y es pro-yankee, pero la super recomiendo. Y además el extraterrestre no es humano, el rojo no es humano, ¿no? Otras películas de invasión extraterrestre propias de la época: La Guerra de los Mundos, hoy mencionábamos el programa de radio, convertido después en película. El Planeta Prohibido, también del 56, esta la pueden ver junto con la otra del 56, que es La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, que les había mencionado, con un tono menos dramático, y La Tierra contra los Platillos Voladores. Digo, Guerra de los Mundos, Tierra contra los Platillos Voladores, macartismo, amenaza roja. ¿Tá? Este mapa es tan terrible que me voy perdiendo. Más allá de estas películas extraterrestres, de invasiones extraterrestres, la década del 50
aún en el marco de la clase B, tienen algunos componentes que van a determinar bastante lo que ocurre a nivel cinematográfico. Por ejemplo, un dato no menor es que se produce el estallido del autocine. Fíjense, en 1946, estos son datos que investigué para la clase, teníamos 200 autocines en Estados Unidos y en 1956, una década después, 5.000. ¿Por qué el autocine? ¿Qué hace este dato acá? Se dice que tanto el terror como la ciencia ficción son géneros que encontraron en el autocine una forma de visualización, un régimen de visualidad mucho más acorde que el cine mismo. En el auto te puedes asustar, en el auto te puedes tapar, en el auto puedes abrazar tranquilamente a quien tengas al lado. El auto incluso propicia la cita. Tengo miedo, te abrazo, década del 50, ¿no? Enmarquemos un poco. Este dato lo pongo ahí, porque es un dato de la época, pero que tiene que ver con lo cinematográfico y no quiero que pase por alto. Otro dato que tiene que ver con lo cinematográfico es que en la década del 50 empiezan a aparecer seriamente en la televisión las series de ciencia ficción. Ya habíamos mencionado el advenimiento de Flash Gordon como un serial importante en el año 36, pero casi una década más tarde vamos a tener una serie de seriales para televisión que van a ser mucho más importantes. El más importante, Capitán Video de 1948, por eso lo pongo, pero también tienen otros, no los he visto todos, he visto algunas pequeñas cosas. Patrulla Espacial, Rocky Jones, Rangers del Espacio, esto es desopilante, por favor mírenlo, miren aunque sea 5 minutos, son una suerte de cowboys, vengadores, bueno, increíbles, pero situados en el espacio, y Cadete Espacial. ¿Por qué menciono este dato? Por la importancia que va a empezar a tener la televisión. En la década de 50 la televisión se instaura fuertemente, le quita el espacio a la radio por completo. Si la década del 30 está dominada por la radio, la década del 50 está dominada por la televisión, la década del 40 es la guerra y en todo caso la convivencia de estos medios, pero principalmente la radio diría. Pero en la década del 50 empieza a pisar fuerte la televisión se mete en los hogares de Estados Unidos, esto lo hemos dicho en alguna que otra clase, y la ciencia ficción logra encontrar ahí un refugio distinto al del cine B. Este dato no es menor, porque gracias a esa inserción de la ciencia ficción en la televisión, la ciencia ficción acapara el público joven. Algo que también pasó, una suerte similar corre el cine de terror. El relato del pibe del 50 que está esperando que llegue su serie de ciencia ficción, que los padres odian, que a los padres les parece una cagada, que los padres creen que no es cultura y que muchas veces se intentó prohibir, es un momento muy especial para el adolescente de la década del 50. Y la televisión es especial en general. No nos olvidemos que estamos a una década, nada más y nada menos, de la llegada del hombre a la luna televisada. Ya vamos a llegar. La Segunda Guerra Mundial también, el fin de la Segunda Guerra Mundial, decíamos, y esta flecha roja llega al catastrofismo de posguerra, porque hoy decíamos algo así como que la bomba atómica se convirtió en el tema dominante de la ciencia ficción. Si siguen la flecha, llegamos entonces a este periodo de la década del 50, donde van a aparecer un montón de películas donde, para mí son las mejores y las que más banco, de bestias atómicas. Bestias producto de la radiación. Y acá nuevamente la pregunta del principio de la clase. ¿Hasta dónde? Son películas que en mayor o menor medida al fin y al cabo están cuestionando dos cosas. El ser humano con la tecnología es capaz de bestias abominables. El ser humano con la tecnología es capaz de volverse la en contra. Crear una bestia, despertar una bestia como Godzilla que después te va a comer. Pero también ahí hay una suerte de doble discurso de veneración total por lo atómico. Algo que me faltó decir, si mal no me equivoco, si seguí en esta flecha, hoy cuando lo mencioné acá. La energía de la bomba atómica, yo había hablado de el hombre puede terminar con el hombre, pero también me faltó decir esto. La energía atómica es venerada. El progreso tecnológico es el progreso humano. Esto también lo generó la Segunda Guerra Mundial, esto también lo pasó con las bombas atómicas.
algo así como, por un lado somos destructivos, por otro lado somos capaces de cosas maravillosas. La energía nuclear es capaz de cosas maravillosas. Se han fundado institutos y museos del átomo en la década del 50. Hay una suerte de veneración y hay una suerte de pánico en relación a lo atómico que estas películas de bestias van a reflejar. La bestia de los 20.000 brazos del 53, Them, las hormigas gigantes del 54, el ataque de los cangrejos gigantes, esta es fantástica, fantástica. Y una ya aparecida en la clase de cine de terror, Godzilla, donde la radiación le otorga tamaño, le otorga poder. Atención con esto, porque es la antítesis de lo que deja verdaderamente la guerra, una devastación psicológica, una devastación social. Godzilla, por el contrario, la energía atómica lo enaltece, la energía atómica le da no solo nacimiento, sino también un poder y un tamaño y una fuerza descomunal. Godzilla no está en contra de la humanidad, Godzilla es el resultado de la humanidad. Creo que Godzilla refleja este doble discurso que les venía mencionando. Por un lado, somos capaces de monstruosidades. Por otro lado, la energía nuclear es lo más maravilloso que nos pudo ocurrir. Decíamos que este recorrido que parte de la Guerra Fría abarca la década del 50 y también abarca la década del 60. La década del 60 es más compleja. La década del 60 tiene todo esto en el mapa conceptual y yo voy a hacer entonces una tercera pausa para darle el tiempo que se amerita. ¿Qué amerita? Básicamente lo esencial es que en 1969 el hombre llegó a la luna. Y ahí tenemos un nuevo cambio, un nuevo giro radical propiciado por lo científico-tecnológico en las películas de ciencia ficción. La década del 60 está asignada principalmente por algunos fenómenos que van a llegar antes de la llegada del hombre a la luna, que lo tenemos acá abajo, Apolo 11, y que son trascendentes. Por un lado, estamos en un mundo donde se habla de una suerte de tercera o nueva revolución industrial. Este dato es fagocitado, esta idea, este concepto, básicamente por dos fenómenos que se van a dar en simultáneo, pero que al mismo tiempo van a generar una suerte de época, acá lo pongo, época de numerosas ideas, pero pocos resultados prácticos. Por un lado, el descubrimiento de la estructura del ADN. 1962, esto va a darle a la ciencia ficción bastante, ¿no? Por otro lado, es cierto que en la década del 60, sobre todo finales de la década del 60, comienza a darse una suerte de renovación, sobre todo en la industria, de la mano de la informática y la cibernética. Es la época donde el trabajo humano, la profecía de Fritz Lang en Metrópolis, comienza lentamente a ser reemplazado por trabajo de máquinas, programados en la cibernética, programados en la informática, al fin y al cabo, una suerte de robotización del empleo. Esta robotización del empleo también llega al hogar, incluso a los juguetes. Hay un montón de publicidades en esta época donde podemos ver esto. Yo tengo algunas imágenes para ir mostrando. Publicidades donde los ambientes son futuristas. Esto es algo que se da en la década de 60. Publicidades donde los niños juegan con circuitos eléctricos o los niños juegan con robots. Publicidades de una suerte de, yo pongo, promesa de liberación de la mujer, tanto de la cocina como de la limpieza del hogar, que ahora solo se encargará de vigilar robots. Es una época donde el progreso tecnológico se respira constantemente. Venimos de una Segunda Guerra Mundial devastadora, donde lo que nos deja la tecnología es el poder de destrucción. La década del 60 es muy diferente. La década del 60 es optimista. La década del 60 plantea utopías
Para el hogar, utopías para el empleo. De la mano de la tecnología, de la mano de la robótica, de la mano de la cibernética, vamos a obtener grandes cosas. Sin embargo, paralelamente, la mujer no va al espacio, la mujer no está en la ciencia, la mujer no está en ningún plan de innovación tecnológico. Es una suerte o una forma de mantener a la mujer controlada en el hogar, solo que con la promesa de que ahora solo va a tener que vigilar robots y no cocinarle al marido ni limpiarle la casa. Em, También otra promesa es la del cerebro electrónico que puede sustituir al humano. Esta idea, que tiene mucho que ver con la robotización, por eso la pongo acá, es algo que vamos a encontrar en el imaginario de la época. Eh, yo pongo santificación de la tecnología. Es una época donde lo que encontramos es algo así como no tiene una mala cara este hecho de que un robot nos pueda reemplazar. Es visto, y hoy sigue pasando, con mucha gracia. Es visto con un ánimo muy positivo. Ya no vamos a tener que hacer tantos esfuerzos, van a estar los robots. Ya no vamos a tener que hacer cálculos, están las computadoras. Ya no vamos a tener que matarnos ensamblando un auto. Hay brazos automáticos que lo van a hacer por nosotros. No, es una visión sumamente optimista de la tecnología, la que vemos en el imaginario de la época del 60, de la década del 60, perdón. Eh, Época donde hay muchas ideas, pero vamos a ver que los resultados prácticos son muy pocos. Y acá por último pongo utopías arquitectónicas que nunca se concretaron. Miren la arquitectura futurista de la década del 60 y díganme al día de hoy si hay alguna casa o edificio que se haya construido así. Prácticamente no existe. Eran ciudades flotantes, casas ovaladas, edificios con formas, la idea de comunidad en un anillo. Nada de todo eso prosperó. Pero es importante destacarlo, porque la ciencia ficción sí va a hacer con eso. La ciencia ficción siempre va a tomar el imaginario tecnofetichista de la época. Eh, Otro acontecimiento fundamental, más allá de esta suerte de, entre comillas, nueva revolución industrial, es en 1957 que la Unión Soviética conquista el espacio con el Sputnik. El Sputnik es el primer satélite que va a orbitar la Tierra y acá los rusos ganan la pulseada de la Guerra Fría. Por lo tanto, la paranoia del macartismo se vuelve obsesión. El miedo a lo rojo se vuelve competencia. Hollywood responde inmediatamente y saca una película que se llama La Guerra de los Satélites. Es del 58, pero la pongo en la década del 60. Básicamente, mira, acá les puse la trama porque es increíble. Un extraterrestre amenaza a la Tierra con destruir el planeta si se realiza el lanzamiento de la primera nave espacial tripulada. Es decir, los rusos hicieron algo que no podemos hacer. Fucking shit. Oh my god. Le hacemos una película que diga que esto está terrible, esto está mal. Los yankees que después llegan a la luna, ¿no? Pero es una respuesta directa al Sputnik, esa película. Se las recomiendo. O sea, si conquistas el espacio, te vamos a atacar. Es una amenaza. La guerra de los satélites. Paralelamente, Kennedy, en esta misma época, anuncia que hay un proyecto que es el de viajar a la Luna. Se inicia la era espacial, se inicia la carrera espacial. Desde que el Sputnik orbitó la Tierra, Estados Unidos invirtió lo que nunca en su vida. Solo que los rusos siguen conquistando y ganando esta batalla. El primer hombre en el espacio es del 61 y es ruso. El primer paseo espacial es del 65 y es ruso. La tecnología está afuera, lejos del hombre, lejos de la Tierra. La tecnología es del hombre, pero no nos transforma. Este no nos transforma, si lo pudiera poner en otro color, mejor. Lo marco porque vamos a ver que a partir de la década del 80, pero muy sobre todo al final de la clase, en la década del 90 y en la actualidad, esto es un cambio rotundo. Hoy, me anticipo y después hago menos minutos del final de la clase. Hoy, la ciencia ficción pasa mucho más por la biotecnología que afecta el cuerpo, el microchip que afecta el cuerpo, la cosmética que afecta el cuerpo. Esto ya aparece en el 84 con Brasil, por ejemplo.
hasta ahora veníamos pensando en afuera. Veníamos pensando o en la catástrofe, la bomba atómica, la guerra, en el extraterrestre, en la nave espacial. Esto va a cambiar, pero por ahora la tecnología está afuera. Me alejo para entender. Transformaciones en el imaginario. Se alimenta y se fagocita la fantasía espacial. Cambios en relación a la idea del futuro. Se decía mucho, el futuro ha llegado, el futuro es hoy. Frases muy propias de la década del 60. Piensen que hay un hombre en el espacio. Es muy loco. Yo no nací en el 60, no conozco esto. No tengo a quién preguntárselo, pero debe haber sido muy, pero muy fuerte que un tipo esté flotando alrededor de la Tierra. Por lo tanto, la transformación en imaginario es casi obvia. Acá yo pongo una película de finales de la década del 60 que para mí va a marcar un cambio esencial, díganme fanáticos y fanáticas de la ciencia ficción si me equivoco, en la forma de hacer ciencia ficción. Cuando Kubrick hace 2001 Una Odisea en el espacio o del espacio, que en principio fue un fracaso rotundo y meses más tarde reconocida, la ciencia ficción nunca más va a ser B. Bueno, nunca más no. Pero si le faltaba un poquito a la ciencia ficción para consolidarse, llega con esta película. Kubrick transforma desde el modo de utilizar la música, a plantear una película en el espacio con música clásica, fanáticos de la categorización, ciencia ficción blanda, a Kubrick no le importan los orígenes, a Kubrick no le importa el porqué. Kubrick hace una película abierta, Kubrick hace una película sin trama prácticamente. Son 6 o 7 episodios, como lo llamaba él en una entrevista del documental Kubrick Life in Pictures, lo dice claramente. 6 episodios aislados, 6 episodios que no se conectan fácilmente uno con el otro. Por eso digo que no hay trama, sí la hay, ¿no? Eh, hay una anécdota que dice que le preguntaron a Kubrick cuál era su máximo temor en la vida y él dijo, meterme en una fiesta y que me pregunten de qué se trata 2001 Odisea en el espacio. Ni él sabía probablemente. Lo que sí sabemos es que justamente eso abrió las puertas de la ciencia ficción a otras formas. Abrió la puerta a no definir, a no clausurar. Abrió la puerta a numerosos. Hoy dije que iba a hablar de los efectos especiales. Bueno, se lleva el Oscar. Esta película se debería haber llevado miles de Oscar, todos los posibles, pero no fue comprendida la película, no fue comprendida. Los efectos especiales, la utilización de maquetación, la utilización de computadora, incluso para cuando hacia el final de la película vemos ese viaje hecho con una suerte de caleidoscopio digital. Bueno, la implementación de la música, la idea de la máquina, hoy había una flecha roja que llegaba, la idea de la máquina que se vuelve en contra del hombre, ¿no? Hasta los Simpsons trabajaron con esto. Película que va a cambiar por completo la historia de la ciencia ficción. No hay enemigos humanos ni extraterrestres. ¿Cómo es posible ciencia ficción sin esto? No, el enemigo es una máquina, el enemigo es una computadora. Piensen que estamos en un contexto, miren, vuelvo acá, automatización de la mano de la informática y la cibernética. Kubrick respira la época. Kubrick respira la época y un círculo rojo, que es un ojo, que es una computadora de una nave espacial, se le vuelve en contra del ser humano al punto que es más inteligente e intenta matarlo. Quien no la haya visto, ahí está. Así, en la década del 60 tenemos también, más allá de Odisea y algunas películas que voy a mencionar ahora, es una época donde no hay tanto cine y la incipiente aparición de las series de ciencia ficción de la década del 50 se vuelve proliferación de series de TV en la década del 60. Solo que las que voy a mencionar ahora probablemente las conozcan mucho más. Tenemos por un lado The Twilight Zone o La Zona Crepuscular del 59 y gracias a The Twilight Zone la ciencia ficción gana mucha popularidad y logra aparecer en el prime time. Podemos decir que si con 2001 Una Odisea en el espacio la ciencia ficción deja de ser clase B y es considerada una película casi de culto,
con The Twilight Zone, los seriales de ciencia ficción abandonan el horario de los jóvenes de las 4 o 5 de la tarde y tienen su espacio en el prime time. Y ese lugar lo va a ocupar nada más y nada menos que Star Trek del 66. Star Trek se convirtió después, cuando se hizo película, en la saga más larga de la historia. Ahora estamos analizando la serie. Y fíjense que también aborda temas muy propios de los 60. La guerra de Vietnam, el racismo, la sexualidad o los géneros, podríamos decir. Incluye a una mujer como coprotagonista, incluye a una mujer negra, además. Star Trek tiene lo suyo. A mí no me gusta para nada, pero los conocidos que yo conozco fanáticos me dicen, no, hermano, es un tratado de sociología, es un tratado de paz. Así que bueno, está ahí. Esta es la serie, más adelante menciono la película. Otras películas fundamentales que yo las pongo a modo de mención en la década de 60, ¿por qué las pongo como mención? Porque son rarezas. Son rarezas para la época. Yo junto con Odisea, que es considerada poesía visual, que es considerada ciencia ficción, que es considerada drama fantástico, galáctico, como quieran, hay una serie de directores, principalmente Godard y Truffaut, exponentes de la Nouvelle Vague, que se van a lanzar a hacer películas de ciencia ficción. Y así tenemos el caso de Alphaville y de Fahrenheit 451, la novela, la transposición de la novela de Bradbury, que hoy mencionábamos, que había nacido muy pocos años antes. Y qué casualidad que tanto en Alphaville como en Fahrenheit frente a lo que estamos es sociedades totalitarias y controladas. Algo que después el cyberpunk va a tener como tema central, solo que si uno ve Alphaville o Fahrenheit, la ciudad no está destruida, la ciudad no está corroída, no es un futuro destrozado. ¿Qué es lo que pasa en Alphaville y en Fahrenheit? Se prohíben los libros, o se queman, en el caso de Fahrenheit los bomberos tienen la misión de quemar los libros, y en Alphaville estamos en un mundo donde hay palabras prohibidas. Está prohibida la palabra amor, está prohibida la palabra llorar, está prohibida la pregunta de por qué. Bueno, dos genialidades. No sabría cuál es mejor. Creo que Godard dirige mejor y esta película es muy berreta en cuanto a efectos especiales, pero no dejen de verla o de leer el libro. El libro es muy distinto a la película. El libro es muy distinto. También en el 68 tenemos el planeta de los simios, una suerte de planeta donde el ser humano se encuentra con simios, pero que son capaces de pensar. Y tenemos la controversial Barbarella. Acá invito a fanáticos y fanáticas a que me den su opinión. Yo pongo ciencia ficción y erotismo y ya mismo lo escribo. Machismo y misoginia. Porque es la utilización de la heroína desnuda, es la utilización de la heroína en el marco de la ciencia ficción, pero dedicada al hombre heterosexual, cis heterosexual. La mujer como fantasía no está en su casa, pero no está en su casa porque no está en la Tierra, básicamente. La promesa incumplida de la revolución tecnológica. Me estoy refiriendo a esto. ¿Mm? Bien, bien. La promesa incumplida de la revolución tecnológica. Cerramos así la década del 60 y la cerramos inaugurando una década del 70 que en realidad tiene su puntapié en el 69. Ya mencioné varias veces este acontecimiento, lo que nos deja la llegada de Estados Unidos a la Luna, como se dijo toda la historia, la llegada del hombre a la Luna, son muchas cosas. Además del chiste de que probablemente Kubrick haya dirigido el alunizaje, hay documentales conspiranoicos y falsos documentales maravillosos de esto. Piensen que Kubrick imagina el espacio de una manera tan realista un año antes, en el 68. Dato. Lo que nos deja Apolo 11 y la conquista, no me vieron, pero hice conquista de el hombre en la luna, es que la ciencia ficción anticipa y toca la historia. ¿Por qué la anticipa? Porque en 1902 Méliès llegó a la luna. Y por otro lado,
la historia le ganó a la ciencia ficción porque convirtió aquellas utopías o aquel anhelado y lejanísimo sueño que estaba en las películas de la conquista del espacio. 500 millones de personas se creen que vieron la transmisión por televisión. La televisión vuelve a aparecer, hoy lo dije, como un rasgo esencial en este recorrido y evolución por la ciencia ficción, ya sea para los seriales de ciencia ficción o para acontecimientos tecnológicos como este, donde niños de Estados Unidos no fueron a clase todo ese día y niños de Europa los dejaron entrar más tarde porque el alunizaje era a la madrugada europea, entonces se despertaron para verlo. Bueno, datos. Pero el mundo entero en vilo por la televisación de la llegada del hombre a la luna. El imaginario dijo y decía en ese momento que pronto se van a poder construir ciudades o colonizar, por ejemplo, el planeta Marte. A un año de la llegada del hombre a la luna, este discurso era cotidiano, cotidiano, no solo en Estados Unidos, cotidiano. Sin embargo, las películas de ciencia ficción van a experimentar una suerte de caída que va a durar casi una década. Yo acá lo voy a poner, por las dudas. De casi una década. Eh, hay muchas teorías en relación a por qué después de la llegada del hombre a la luna no hay grandes películas de ciencia ficción. Hay una que me interesa debatir que tiene que ver con esto de se pincha el sueño. Era mejor suponer que todo esto iba a pasar. Era mejor imaginar el espacio. Ahora ya lo vimos, no me interesa más. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad que es, ahora que ya se conoce la Luna, los presupuestos tienen que ser mucho, pero mucho más altos para hacer películas que estén a la altura. La industria no puede financiar esos proyectos. Y esto que acabo de decir nos conduce, por un lado, a una serie de películas que ahora vamos a mencionar acá, que hablan de la humanidad bajo la amenaza de su propia creación, algo que viene de la década anterior, y el cambio, el quiebre o el nuevo quiebre de la ciencia ficción en el 77 con Star Wars. En relación a estas películas, la humanidad bajo cosas, yo le puse acá un par que son muy interesantes para discutir todos los temas que venimos charlando. THX 1138, que es del 71, es el primer largometraje de George Lucas. Es un mundo subterráneo donde, fíjense, la idea que arrastraban Alphaville y Fahrenheit, que están acá, se vuelve un poquito más cyberpunk en esta película, porque es un mundo subterráneo, Metrópolis, inspiración total, donde las personas están controladas con sedantes y catalizadores de su conducta. El humano es obligado a trabajar, el humano es sumiso y cualquier sentimiento es considerado inmoral. Piensen, insisto, en Fahrenheit o Alphaville, películas que trabajan esto mismo. Naves misteriosas del 72. El planeta Tierra no tiene más vida vegetal, algo que va a trabajar mucho después este subgénero de post-apocalíptico. Ya no queda más vida vegetal, destrozamos el planeta, la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que queda de flora está en naves cercanas a Saturno, bueno, ahí hay una misión de un científico que lo mandan, etcétera, etcétera. Y les pongo Almas de Metal porque están los robots asesinos. Decíamos que la década del 60 está asignada por una gran esperanza de la robotización, del trabajo, del hogar, y aparecen los robots ya en el 73. Mucho después van a aparecer con más fuerza. En el quiebre se produce con Star Wars en el año 77. Star Wars fue planeada como una serie de TV para niños. En un principio la crítica cinematográfica dijo que era un western con caballos de metal. Esta cita la tengo ahí de una revista de la época. Actualmente se le dice fantasía científica y estoy seguro que esto lo puedo ampliar y ampliar y ampliar por cada uno de ustedes que me va a definir Star Wars de una manera distinta. Ese es el problema de los géneros, no dejar la película nunca en paz. En 77 se estrena en 50 cines, al cabo de un año ya es furor. Algunas cuestiones que ya saben de Star Wars, porque fanáticos, no fanáticos, alguna vez pasaron por, no digo la saga entera, que acá se las dejo, están ordenadas de peor a mejor.
sino me interesa marcar estos datos. La importancia del verosímil. Star Wars crea un mundo que el público lo acepta inmediatamente, que el público lo reconoce, que el público lo comparte. Cuando trabajábamos en Metz, la censura ideológica y decíamos, directores que no se atreven a, porque nunca se hizo, entonces van a fracasar, yo creo que acá tenemos que darle un gran mérito a George Lucas. No es que hace algo que nunca se había hecho, sería ridículo. Los mundos o las ciudades o los personajes de otros planetas existen, como venimos viendo, desde mucho antes. Pero ha logrado trabajar con el suficiente grado de realismo, incluyendo humanos, con el suficiente grado de perfección en cuanto a la dirección de arte y el diseño de los efectos especiales, que ha conquistado una suerte de universo. Esa conquista del verosímil que nos hace ver Star Wars sin cuestionarnos por qué carajo hay una espada de láser, es la misma que habilitó que sea la película que le dio a la ciencia ficción el merchandising. Hay un boom del merchandising de la ciencia ficción gracias a Star Wars. 4.000 millones de dólares al día de hoy se lleva vendido en tazas, remeras, gorras, etc. Star Wars también quintuplicó los espectadores de ciencia ficción en 2 años. Piensen que en la década del 30 la ciencia ficción es clase B, que en la década del 40 es clase B, que en la década del 50 es clase B con alguna pisadita en la televisión, que en la década del 60 tiene que esperar hasta Odisea para que el mundo abra los ojos y digas, ¿cómo? ¿Qué carajo esta película de ciencia ficción está muy buena? Ahora le llega el turno a la ciencia ficción de estar no solo en la tele en el prime time, sino en los cines rompiendo récords de taquillas. Eh, Así que cerramos ahí la década del 70. No, no la cerramos nada. La década del 70 tiene algunas menciones más. Hoy hablé de Solaris. Para mí es de las mejores películas de ciencia ficción que conozco. ¿Será esto ciencia ficción? Tarkovsky nos mataría. Recuerden que es un océano gigante o un mar, como prefieran, que tiene la posibilidad de, quien lo pisa, representar o hacer aparecer personas que ya murieron. Pero hablando de la ciencia ficción dura o blanda, que hoy al principio de la clase decíamos, en Solaris no importa el océano. En Solaris no importa por qué produce lo que produce. Lo que importa es que cuando el humano se reencuentra, como el personaje, con su esposa muerta y la tiene ahí, la película se vuelve absolutamente un drama psicológico y filosófico, diría yo. Entonces, bienvenido sea Solaris a este mapa conceptual, a esta clase. Quien no la haya visto, por favor hágalo, por favor hágalo. Solaris para mí, injustamente comparada con 2001 Odisea en el espacio. Es una pavada de la crítica que tipo Soda Stereo redondos, que, que las pusieron a competir porque era la película emblemática del espacio yankee, la película emblemática del espacio rusa, ¿no? Pero no, a Tarkovsky ni a Kubrick les interesó jamás competir. Es cierto que Tarkovsky ha dicho que Odisea no le gustó, pero no más que eso. Hay una frase que habla de esta importancia de los deseos y los temores que aparece acá, y yo la tengo porque me encanta. No importa, le dice Kevin, el personaje, a su esposa muerta, que aparece, se le aparece gracias a los efectos de este planeta Solaris, este mar Solaris. No importa porque eres más real que todas las verdades científicas. Yo creo que esto es una declaración de la época de Tarkovsky. Es un Tarkovsky hablándole al mundo. Cortemos con la carrera espacial, cortemos con el cientificismo, lo que importa son los sentimientos. Suena un poco cliché dicho por mí, pero miren Solaris que todo esto está hermoso. En el 77, Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, y en el 82, Spielberg, Bomba taquillera, ET, Contacto alienígeno. 2 recomendadas, voy más rápido. Otra recomendada, 79, Alien el octavo pasajero. Y bueno, sí, esto inaugura una... Son los monstruos, pero no son los monstruos no es Godzilla, no es las hormigas ni los cangrejos, es un monstruo del espacio.
Acá tenemos el rasgo de época con una combinación más arcaica, que es la del monstruo. Y esta idea de que tenemos motivos para quedarnos en la Tierra porque la Tierra es menos peligrosa que el espacio. También traje Star Trek, la película. Se convirtió en la saga más larga de la historia. Acá se las dejo, no sé, son más de casi 20 películas que se hicieron con Star Trek. En la década del 80, cerrando la clase nos queda esto nada más, está asignada por, como les decía, el boom de las computadoras que se viene dando y el estallido absoluto de las computadoras. Esto va a dar lugar a el surgimiento de un escenario nuevo, luego denominado subgénero cyberpunk, que hoy ya lo mencioné, que es el de la sociedad completamente tecnologizada. Hay una tecnofobia también en el cyberpunk. El boom de las computadoras de los 80 y la hiperconectividad, la hiperposibilidad de conectarnos, incluso internet, empiezan a jugar en el imaginario de algunos directores y de la población sobre un futuro absolutamente gobernado por la máquina, donde quedan muy pocos humanos que son sometidos, que son controlados, principalmente por un tirano, donde las ciudades están corroídas, abandonadas, destruidas, en manos de robots, en manos de máquinas, y la figura del hacker, el hacker que es el héroe, el hacker que tiene la posibilidad de combatir en este mundo. Eso se llamó Cyberpunk y es el rasgo central de la década de los 80. Yo les pongo visión pesimista y oscura del desarrollo tecnológico, mundos controlados, como decía, por las grandes empresas, por los datos, tecnofobia, tecnoamenaza, sometimiento, pobreza, destrucción. Todo esto ya está en el principio de la clase. Blade Runner también está en el principio de la clase, la vuelvo a mencionar. Y es una herencia de Metrópolis, Blade Runner, claramente. Pero acá me interesa otra de Cyberpunk retrofuturista, podríamos decir también, que es Brasil, película de Terry Gilliam. ¿Qué hace Brasil en Terry Gilliam? ¿Qué hace Terry Gilliam en Brasil? Ya estoy quemado. Es una sociedad así, distópica, de un futuro cercano, donde no solo todo es controlado por la máquina. La máquina está en función del capitalismo, de la producción masiva en serie y de la burocracia. El gran tema de Brasil es la incapacidad que tenemos para acceder al poder. El tema de Weber, el tema de la burocracia, cómo el capitalismo usa la burocracia. Es el trámite del trámite del trámite, el departamento del departamento, de la subsecretaría, de la secretaría, del ministerio, del ministro, de la subsecretaría, del presidente, del ministro. Todo así en Brasil es agobiante. Les recomiendo infinitamente esta película para quien no la haya visto. Para mí, una genialidad. También una gran crítica a la industria cosmética, algo que va a ser un rasgo tal vez de más adelante, de la década del 90. Un recomendadito ahí, y no se olviden, del género cyberpunk, Terminator del 84 y sus consecuentes películas. La 1 y la 2 principalmente. ¿Qué pasa en la década del 90 en la actualidad? Lo resumo, porque de acá sale una flecha y me di cuenta cuando estaba por esta parte de la clase que grandes recomendaciones que les puedo hacer de la actualidad están acá. 2014, 2007, 96, 97, 99, 95. Así que el corpus está acá. Y es una época, una década asignada por dos o tres cuestiones que me interesa marcar. La tecnología ahora sí nos transforma. Hoy la tecnología lo puse en rojo, así que lo puedo volver a poner en rojo. No está más en el espacio exterior. Ahora la amenaza tecnológica, esto marca la época, marca las películas de la época, hice cualquier cosa. Está en la biotecnología. La amenaza está en la bacteria. Hola, coronavirus. La amenaza puede estar en la clonación. La amenaza puede estar en cómo la genética interviene en el cuerpo humano, cómo la genética transforma. Una suerte de residual de la bomba atómica, pero que ocurre en el laboratorio. La biotecnología como estandarte de
los cambios que se empiezan a vivir en la década del 90 y la película Matrix marcando también la década del 90 en relación a los efectos especiales computarizados. Desde Matrix, en realidad ya se había hecho antes, aparece esto que dije medio al comienzo. No domina más, no pregunta más el director si algo se puede hacer o no. Sabe que se puede hacer. Un cambio de paradigma muy interesante en la forma de dirigir películas. Desde Matrix en adelante, Matrix más o menos, ¿no? Este universo cambia por completo. La animación por computación, el uso del chroma key, la pantalla verde, el super slow y un montón de técnicas que aparecen en esa película que después eh, van a plagar e invadir eh, todo tipo de películas de ciencia ficción. El caso más emblemático del extremo del efecto especial, miren los backstage cómo se hizo, Avatar. Avatar. Para muchos es una película de fantasía, para muchos ciencia ficción, a mí no me importa. Estas cuestiones que aparecen acá, no obstante, conviven con subgéneros, subgéneros surgidos en décadas anteriores. Por eso la flecha nos termina mandando acá. Porque en la década del 90 tenemos Matrix y Matrix es un cyberpunk. Porque en el 2014 tenemos Misión a Marte, que es colonización espacial, algo que ya está en el 68 con Kubrick. Llegamos al final de la clase 8 de ciencia ficción, que no fue corta como esperaba y nuevamente pido disculpas. Créanme que saqué un montón. Les mando un beso, nos vemos en la 9, probablemente para abarcar el último género y ya empezar a ver las transformaciones, los movimientos, las vanguardias que decidieron romper y desarticular la idea de género. Nos vemos.